Lo haces todo.
Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano.
aunque eres rey también, yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. When we hear the word religion, we often think of dusty texts and static, dogmatic ideas. Like a typewriter, religion can Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor,
quieres aprender sobre esto, quédate en este programa de Escuela Sabática porque tenemos algunos invitados para analizar este tema. Así que esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Bienvenido y muchas bendiciones. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Para hablar acerca de lo que hago. Yo permito que los grupos permanezcan conectados con sus raíces. Realmente no soy mala, pero no deberían cambiar nunca la Biblia por la tradición. La Biblia está por encima de todas las cosas. Y ahora les invito a cantar el himno Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Hermanos, feliz sábado, que el Señor les bendiga. En esta mañana, en el programa de Escuela Sabática, vengo a hablarles sobre la experiencia. La experiencia es muy importante para la conducta del ser humano y muchas veces por la experiencia afecta las emociones de las personas, independientemente la experiencia haya sido buena o mala. Quizás alguno antes de conocer a Cristo Jesús pasó por experiencias malas. Recuerde y tome en cuenta el texto que está en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, mi querido hermano, tenga en mente ese texto y que cada día podamos
iniciar una nueva experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. De mi corazón, un feliz sábado tengan todos ustedes allí en ese rinconcito especial en las salas de sus casas o en la habitación donde estén. Así que un feliz sábado, mis amados. Yo soy La Cultura, pero antes de hablarles un poquito acerca de mí, quisiera que me acompañen al libro de Primera de Juan, ¿verdad? El capítulo 2, los versículos 15 al 17, y dice así. Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Manteniendo este versículo en mente, quiero decirles que yo como cultura tengo un papel bastante preponderante en el programa de Escuela Sabática en esta mañana, porque pues yo formo parte de la vida de las personas y ejerzo una gran influencia en la forma en la que, como ellos se comportan y también en lo que creen. Así que si la cultura no va en armonía con la fe cristiana, ¿verdad? Entonces nosotros debemos formar lo que llamamos una contracultura que vaya entonces acorde con la voluntad de Dios. Es verdad que las culturas son muy lindas, las culturas tienen aspectos muy positivos, ¿verdad? En la sociedad, cosas muy lindas que nosotros valoramos y guardamos en el corazón, pero también tiene aspectos muy negativos, especialmente cuando trata de la parte espiritual. Debemos de ser muy cuidadosos en ese particular, y por eso yo les decía, ¿verdad?, de que es importante de que si nosotros vemos que la cultura afecta esa parte, porque obviamente la cultura también ha sido afectada por el pecado, o sea, no escapa y tiene su parte negativa. Entonces, si nosotros vemos que la cultura está afectando nuestra parte espiritual, entonces debemos estar alertas y juzgar la cultura desde el punto de vista bíblico, como lo que acabamos aquí nosotros de leer. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos entonces con el tema de la cultura. Así que manteniendo eso en mente, mis amados, yo quisiera pues que ustedes allí donde están sentaditos puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. ¿Les parece? Buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte muchísimas gracias en este glorioso sábado de mañana, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir un día más, de celebrar contigo, Señor, tu día especial. Y también agradecerte, Señor, por el privilegio de la tecnología. Es verdad, Señor, que el enemigo se las lució, ¿verdad?, para separarnos de forma física a través de esta pandemia del coronavirus. Y lo que pasa es que a él se le olvidó que la tecnología no siempre va a estar a su favor, y va a estar a favor tuyo y de tus hijos también. Así que te agradecemos por el privilegio de poder reunirnos de forma virtual. No será para siempre. Vendrá la hora en que podamos reunirnos de nuevo, y sobre todas las cosas, aquel día feliz llegará cuando podamos nosotros reunirnos contigo para la eternidad, por la eternidad. Así que pues te queremos agradecer, Señor, por el privilegio de tener estos medios, Señor, y poder reunirnos de esta forma. Que aunque estemos físicamente distanciados como hermanos, tu pueblo a la redondez de la tierra, Señor, se une de esta forma virtual para alabar tu santo nombre. Y te queremos agradecer, Señor, por esa parte. Gracias por tu amor. Guárdanos siempre bajo tus alas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
segundo Chauca, nuestro hermano Gustavo García y nuestra hermana Soledad, quien se conecta, Soledad Méndez, quien se conectan desde diferentes partes de Londres para tener el repaso de la lección, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar que la imagen pueda entrar en la pantalla. De todos modos, ya les he dicho, tenemos bastante dificultad esta mañana. Internet está muy lenta, pero allí estamos. Entonces vamos a quedarnos allí unos 40 minutos para tener el repaso de la lección. Si desean comentar los que están detrás de la línea, podemos hacerlo. Mientras tanto, permítame saludar a Donna, a Marcela, hermana Angélica, a Rick, Dios te bendiga, Nicoleta, estimada Flora desde España, querida Delca, Carlos Villanueva, Álvaro Franco, Maribel, Iván Méndez, querida Sandrita Cepeda, hermana Carolina Villanueva, Pastor Dante Godó también nos saluda, hermana querida Marina Palacios, Dios te bendiga, hermana Fanny, Dios te bendiga, hermano Nelson, hermana Marina, hermano Jofre, hermanita Mariana, hermana Alba Rodríguez, Marisol, Claudia Galán, y claro, y también los hermanos que se conectan desde el chat de la iglesia, ¿de acuerdo? Agradecemos a quienes nos están ayudando con el retorno de las cosas que están pasando, hermana Rocío Murillo, Julio Toledo, Mariela, oremos por Vladimir Portocarrero, tenemos también en la iglesia, ya los conquistadores están conectados. Así que, hermanos, ya que estamos todos reunidos, vamos a mejorar estos detalles técnicos para iniciar nuestro repaso de la lección. A todos los hermanos les deseamos un feliz sábado, son las 10:17 y deseamos que el Señor nos acompañe. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que en este momento del repaso de la lección puedas tenernos a bien presentar a los hermanos nuestro estudio semanal. Te pedimos que estés con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Creo que me escuchan los hermanos. Perfectamente. Muy bien. Sí, feliz sábado. Si queremos preguntar a alguien de los hermanos del público si escuchan a nuestros hermanos expositores, ¿de acuerdo? Que alguien nos ayude. Carolina nos está ayudando siempre. Hermanos, den un saludito a la iglesia para comprobar que estamos todos pendientes, ¿de acuerdo? A ver. Hermano García, usted empiece, por favor. Sí. Muy buenos días a toda la audiencia. Un privilegio poder a través de este medio saludarnos. Un abrazo cristiano para cada uno de ustedes. Bien, Soledad. Feliz sábado, familia, y es un privilegio también poder estar compartiendo una vez más con ustedes, esperando que esta lección sea de bendiciones para nosotros. Ok, hermano segundo. Mis hermanos, tengan ustedes un cordial saludo, un abrazo a la distancia, feliz sábado para todos y esperamos que el estudio de esta mañana pues nos llene de más fe y esperanza y sabiduría en nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Muy bien, entonces yo voy a apagar el micrófono principal de la transmisión y voy a conectarme solamente por la aplicación. Como ustedes ven, tarda la imagen en llegar, pero el sonido sí entra. Así que muy bien, hermanos. Feliz todos. Queremos agradecer a los hermanos quienes hoy nos están colaborando con el repaso de la lección. Y vamos a hablar, vamos a repasar, vamos a comentar todos la lección que tiene como título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Son las 10:20, deberíamos acabar a las 11 de la mañana. Así que, hermanos queridos, si ustedes quieren dar un comentario brevísimo de lo que esta lección les ha enseñado, tienen el momento ahora. Una idea breve. Para mí esta lección significa tal o tal cosa. Si alguien de ustedes, hermanos, quiere ayudarnos, le invitamos a que nos ayude con estas ideas. Quisiera comentar, pastor, Sí, quisiera hermano, comentar en relación con el texto de memoria, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Creo que aquí se resume la autoridad de la Biblia.
Lo que yo quisiera llegar es al punto de que muchos de nosotros hemos tomado este texto como que una persona que profesa un genuino cristianismo, no solamente que es un fiel observador de la ley de Dios, sino también del testimonio que da. Pero analizando un poquito y profundizando un poquito más, pues me he dado cuenta que la palabra clave aquí es amanecido. ¿A qué me quiero referir yo con esto? Pues nosotros vemos que en la palabra de Dios encontramos el hecho de que Jesús es la luz del mundo. Para sintetizar todo, podría decir que la ley y el testimonio se pueden dar solamente cuando Cristo Jesús brilla en nuestros corazones. Muy bien, hermano. Eso. Qué bonito. Gracias por decir. ¿Alguien más, hermanos? Quisiera comentar una cosa breve antes de empezar. Sí, pastor, Sí, hermano. concerniente al título que habla de la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Una de las cosas que hoy en día inquieta mucho a las personas es por qué si hay una sola Biblia hay tantas religiones. Y eso quizás en algún momento de nuestras vidas, quizás también nosotros no llegamos a hacer esa pregunta. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en el repaso, en el estudio de este material, es que eso será más porque nosotros queremos imponer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos creído por encima de lo que dice la Biblia. Entonces, como decía el hermano, lo que debe ser la fuente o lo que debería ser lo que nos motive a nosotros como a seguir una religión o a nuestra vida, realmente debería ser la palabra de Dios. Y como decía él, si no es conforme a la ley o al testimonio, es porque no nos ha amanecido, es decir, es porque no tenemos la luz. Si no vivimos conforme a la Biblia, realmente no podríamos guiarlo de la manera correcta. Entonces, eso a manera de introducción. Muy bien. Hermano Segundo, usted estaba diciendo algo. Adelante. Sí, solo quería decir unas pocas palabras. La Biblia es la fuente de nuestra teología y esto quiere decir que está sobre la tradición, la experiencia, la cultura y la razón. Y la única fuente para medir esto es la Biblia. No más, hermano. Muy bien, hermano Segundo. Muchas gracias. Entonces, prácticamente los tres ponentes han hecho una introducción del tema de esta semana, ¿de acuerdo? Nosotros encontramos el versículo de memoria, un versículo muy conocido por nosotros, que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren como esto, es porque no les ha amanecido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, esto está muy bien. Vamos a pasar. Entonces, vamos a ver en cuanto a la tradición. Son las 10:23 de la mañana y estamos debatiendo, presentando el repaso de la lección. Bien, permítame leer solamente un comentario y empezamos a dar nuestras ideas, nuestros estudios, ¿de acuerdo? A ver, la tradición en sí no es mala, dice la lección. Da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y estructura. Nos ayuda a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel importante en la religión, pero también hay algunos peligros relacionados con la tradición, ¿de acuerdo? Siendo un pequeño comentario más amplio, nosotros los cuatro venimos de diferentes partes, bueno, los cinco en sí, ¿no? Venimos de diferentes partes, y los hermanos de la audiencia tenemos un origen muy diverso. No nos gusta lo mismo. Yo no sé qué desayunan todos los hermanos, yo desayunaba avena con leche y pan todos los días. Ese era mi desayuno. Entonces, cuando he crecido, pues al casarme con mi esposa, cambié mis formas de ser, ¿no? Entonces, en sí no es malo tener una rutina, pero la pregunta es, ¿cuáles son esos peligros en los cuales la tradición podría afectar a nuestro entendimiento como la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología, es decir, en lo que entendemos por Dios? ¿Alguien quisiera abrir el debate, hermanos? ¿Alguien quisiera comentar? Pastor. Hermano, adelante, García. La lección nos comenta acerca de Marcos, el capítulo 7,
en donde Jesús, se puede decir, recrimina a los fariseos, ya que según la tradición judía, pues ellos se lavaban las manos por lo menos unas 17 veces mientras comían. Creo que en estos tiempos eso viene bien por la situación que vivimos. Pero en aquellos tiempos ellos estaban tratando de imponer sus tradiciones sobre lo que la palabra de Dios dice en respecto a lo que significa la santidad. Es por eso que si nosotros tomamos la palabra de Dios en Marcos 7, versículos 5 y 6 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la tradición de los judíos había ganado terreno en aquellas circunstancias, tanto así que Jesús tuvo que intervenir para hacerles ver que un asunto de salvación no se fundamenta en una tradición. Muy bien, hermano. ¿Alguien más, hermano? Pastor, también quiero decir algo. A ver, Soledad, coméntanos. Sí, yo me parece que el problema, siguiendo con lo que dice el hermano, el problema de la tradición realmente está cuando queremos poner de las tradiciones una regla de fe o por encima de la palabra de Dios. Nosotros como adventistas también tenemos tradiciones, tenemos muchas tradiciones. En la iglesia hacemos muchas cosas que por lo regular lo hacemos por tradiciones. Y como usted decía, cada uno de manera individual tiene su manera de hacer las cosas. Pero ¿dónde está el peligro de esto? En que nosotros querramos poner esas tradiciones por encima de la palabra de Dios y querramos enseñar a las personas e imponerle a las personas que si no siguen esas cosas van a perder su salvación. Y esa era una de las cosas que Jesús le quería enseñar a los escribas y fariseos, que ellos, habiendo olvidado, como dice el versículo 8 del capítulo 7 de Marcos, habiendo olvidado el mandamiento que Dios le había dado, querían poner por encima sus tradiciones. Y no solamente eso, que al ellos hacer esas cosas, por ejemplo, el lavamiento de las manos, ellos entendían que ya estaban santificados, cuando ellos en realidad habían olvidado lo que Dios le había dicho desde el principio. Entonces, ahí está uno de los peligros, que nosotros, por ponernos tantas cargas humanas, tantas leyes, tantas reglas de hombre, olvidamos el mandamiento de Dios y nos desviamos totalmente de los principios divinos. Para mí ese es uno de los problemas de la tradición. Muy bien, hermana. Hermano Segundo, usted tendría seguramente que decir algo más. La tradición, estaba buscando en el diccionario y decía que es transmisión de noticias, transmisión de composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, y esto se va transmitiendo de generación en generación. Pero el problema que sucedía aquí o sucede es que a veces el ser humano quiere poner las tradiciones como norma de salvación. Y esta tradición pues no está en la palabra de Dios, sino fueron traídas por el ser humano. Y yéndonos un poquito más adelante de lo que dice nuestra escuela sabática, dice el versículo 11 de Marcos 7, pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre y a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudieran ayudar, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Recordamos que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ¿qué hacían los fariseos? Decían, bueno, esto es dedicado a Dios, y como ya le dedicamos a Dios, ya pues que Dios haga el trabajo y nosotros nos olvidamos de nuestro Padre. Entonces, eso era otra de la tradición y el mandamiento está escrito. Entonces, lo que quería decir es que también la tradición pues también se debe medir a través de la Biblia, ¿no? Ver qué dice la Biblia y si estamos diciendo lo que la Biblia dice. Quería decir eso, que la tradición se mide con la Biblia.
Muy bien. Muy bien, hermanos. Miren, aquí hay una cosa muy interesante que hemos comentado todos. La idea es de que, por ejemplo, nuestra tradición es ir al templo todos los sábados, ¿verdad? Okay, bien. Pero no podemos ir, ¿verdad? Es imposible que vayamos al templo. Probablemente tengamos que quedarnos hasta junio en casa. Es probable, el gobierno no ha definido. Pero si nosotros pensáramos que solo podemos adorar en el templo, habríamos invalidado el mandamiento con la tradición. Por tanto, aunque no vayamos al templo, nuestros hogares se han convertido en templos y no hemos invalidado el mandamiento. Podríamos tranquilamente decir, hermanos, como no se puede ir al templo, no hagamos culto, ¿verdad? Pero no, la iglesia tiene una actitud dinámica, ha entendido que no es necesariamente necesario estar en el templo, porque en estos días no podemos, pero ahora cuando se abran los templos, si nosotros no fuéramos al templo, también incurriríamos en abrogar la ley, ¿saben? El Señor explica estas cosas. Nosotros tenemos ahora la virtud, como decía Soledad, de estar conectados por los medios tecnológicos, pero no invalidamos con eso el mandamiento. El mandamiento es congregaos y guardad el día sábado. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Otro aspecto que determina nuestro entendimiento en la palabra de Dios es la experiencia. Yo les quiero dar un detalle que quizás la lección no comenta. En Europa occidental, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, los templos se llenaron de fieles en todas las congregaciones, en este país, los anglicanos, episcopales, en Alemania, los luteranos, de modo que las iglesias estaban llenas de templos. Pero hubo un teólogo, un tal Bultmann, un alemán. Los alemanes siempre a veces dan problemas, ¿no? Ojalá no escuchen los alemanes por allí. Pero este tal Bultmann dijo que ya no importaba lo que tú leías en la Biblia, sino lo que tú experimentabas en ese momento de la Biblia. En otras palabras, le dio más lugar a la experiencia que a la palabra de Dios. Y a partir de entonces, esto es estadística, los templos protestantes, inclusive católicos, dejaron de reunirse. Esta idea en la cual la experiencia es más relevante que la palabra de Dios, inundó Europa, de modo de que los templos de los fieles europeos, de todas las congregaciones, dejaron de asistir. Afortunadamente, Dios pues nos ha permitido como iglesia adventista en Europa no caer en este tipo, porque teníamos muy claro de que la experiencia jamás predomina sobre la tradición. Siendo así, permítanme leerles un texto y vamos a arrancar con el debate, ¿de acuerdo? Dice así la palabra de Dios. Estamos en Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta. Y Tito responde, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. Hermanos queridos, ¿quién quisiera abrir esta parte de la lección? ¿Quién quisiera comentar más en cuanto a la experiencia? Hermano García, adelante, por favor. Sí, nosotros tenemos como norma que la propia experiencia es ley. Y en realidad, pues, a su propia visualización de las cosas, uno puede decir, bueno, yo tuve una experiencia de primera persona. Es más, nosotros predicamos que nosotros somos salvos por la fe, pero no por la fe de mi mamá ni de mi papá, ni de mi pastor, sino por mi fe, o sea, por mi experiencia personal. Todo está muy bien hasta aquí, pero no nos olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces aquí vemos que si la experiencia es válida, correcto, pero siempre y cuando vaya en concordancia con la palabra de Dios, nosotros podemos hacer uso de esa experiencia, pero no nunca anteponer nuestra experiencia a un escrito está, pastor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, hermano, nos quiere dar alguna idea rescatable de esta semana? Hermanos, Soledad, hermano segundo, adelante usted. Pastor, usted había leído el libro de Tito, el capítulo 3, 4 y 5, dice,
pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está diciendo que Él nos ha salvado, no por nuestros hechos o por nuestras obras, ¿sí? Y en 2 de Corintios, del capítulo 11, el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí? Nuestra experiencia, la experiencia es algo que ganamos en cualquier circunstancia que hemos vivido con alguna experiencia cristiana. Sí, nuestra experiencia cristiana es que Dios nos ha salvado por su justicia, sin obras. Pero acá en 2 de Corintios dice, cuídense de que no vaya, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Sí, sí dice, y por eso en Romanos dice, que no olvidemos las riquezas de su benignidad y paciencia. Entonces, ¿quién nos da toda esa experiencia? Es solo Cristo. Entonces, igual, nuestras experiencias no tienen que estar sobre la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, mientras Soledad que piensas algo, yo quiero leer algunos comentarios. Por ejemplo, la hermana Nicoleta dice que la Biblia está por la experiencia, está encima de las tradiciones, la experiencia, de todas estas cosas. Más, dice que las experiencias pueden ser engañosas. Bíblicamente hablando, dice, la experiencia necesita tener su propia referencia, ¿de acuerdo? Necesitamos, dice la Escritura, que nos inspire y nos forme. La hermana Norma también coincide con lo mismo. Rick, por ejemplo, dice que la palabra de Dios es la única ley expresada en su Biblia. Así que encontramos estos detalles. Yo, antes de que Soledad, si quieres comentar alguna cosa, quisiera leerles un solo versículo. Esto está en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera felicidad a Cristo. Soledad, ¿quieres decir algo, hermana? Sí, pastor. Lo que yo quiero es que como muchas veces nos encontramos con, o sea, muchas veces nosotros como cristianos nos encerramos, nos enfocamos en decir no, porque yo tengo en la iglesia, porque así se ha hecho, he tenido experiencia de esto y experiencia de aquello. Y realmente vemos cómo, hermano, el hecho de que nosotros tengamos mucho tiempo en la iglesia y que hayamos experimentado muchas cosas no quiere decir que no estemos equivocados. También nos podemos equivocar. Y es por eso que la importancia de nosotros realmente conocer la Biblia y es conforme a la palabra de Dios. Dice aquí que en un conocimiento es muy peligroso confiar en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento para enfrentar el pecado. Recuerda, si hay dos personas que estuvieron acá o que tenían una constante comunión con Dios, eran Adán y Eva. O sea, ¿quién como ellos? Qué experiencia tan maravillosa si ellos diariamente se veían con el Creador, hablaban con el Creador. Mas, sin embargo, ¿cómo de tal manera la serpiente pudo engañarlo y arrastrarlo hacia el pecado? Entonces, lo que quiero con esto es que no aprendamos a confiar en nuestro yo, en lo que yo he vivido, o en lo que yo he vivido, o en lo que yo sé, sino más bien en la palabra de Dios. Porque si nos centramos solamente en nuestras experiencias que como seres humanos hemos tenido y que pecadores somos, vamos en el mismo camino de Adán y Eva. El llamado es a que confiemos más en la palabra de Dios y menos las experiencias. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. La cultura es un motivo de desacuerdo en muchos, porque a veces pensamos que no debiéramos darle importancia, otros sí un poco y otros completamente sí. Quisiera empezar el debate leyendo una cita de la lección. Dice así:
La palabra de Dios se da en una cultura específica, ¿de acuerdo? Ninguno de nosotros, a excepción de Frankie, han vivido en el lugar donde se dio la palabra de Dios. Frankie vivió en Israel. Yo no conozco aquello. Algunos han ido de vacaciones, pero vivir allí, no. Entonces, podemos invalidar que la cultura es importante. La lección dice, la palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. El mayor representante bíblico que supo explicar la palabra de Dios para otras culturas es Pablo, ¿de acuerdo? Pablo pudo ser capaz de explicar y expandir el cristianismo, la religión de Cristo, porque fue capaz de pasar la cultura de cada nación para que la palabra de Dios llegara. Bien, ahora, si alguien quisiera añadir algo al respecto a esto, quisiera poner sus impresiones en cuanto a la cultura. Hermanos, el debate está abierto. El que quiera primero, empieza. Ya, pastor. Nuevamente Adelante, podemos, si nuevamente podemos acotar lo que estamos diciendo. Como primera cosa, todos pertenecemos a una cultura, somos parte de ella, nos influye, nos moldea, nadie escapamos de ella. Todos traemos de nuestros países, de nuestro crecimiento, desarrollo, parte de nuestra cultura. Y esto obviamente no es malo. Pero lo importante aquí es que como hijos de Dios, nosotros debemos aprender a respetar las cosas siempre y cuando éstas no vayan en contra de la palabra de Dios, que es la única norma de justicia. Aquí podemos argumentar que nosotros debemos entender que básicamente pues hay cosas que a veces para nosotros nos chocan, pero nosotros debemos utilizar la palabra de Dios para poder sobrellevar esas situaciones. Hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo porque culturalmente hemos sido criados en otro tipo de culturas. Y yo pongo un ejemplo. En la cultura actual, en la educación actual, ya se ha dado libertad para los matrimonios del mismo sexo. Es la cultura actual. E igualmente, pues, o mejor dicho, en peor de los casos todavía, ya se utiliza la unión libre. Entonces vemos que son aspectos culturales que se están aceptando de a poquito a nivel mundial. Pero ¿qué nos dice la palabra? Entonces a eso tenemos que nosotros ir. La palabra es muy textual, muy puntual en estos aspectos. Y si bien es cierto, nosotros estamos, perdón la expresión, en la obligación de respetar, pues simplemente respetamos, pero no aceptamos ese tipo de cultura. Muy bien, hermano. Adelante. Otro comentario más, hermano. Estamos en la cultura. Sí, pastor, yo también quisiera decir en ese mismo orden que, por ejemplo, nosotros a veces en la iglesia tenemos, como hermanos, tenemos muchos conflictos entre nosotros mismos a veces, porque Soledad hace la cosa de una manera, que el hermano segundo dice que debe hacerse de otra manera. Pero esas son cosas por la cultura, de cultura diferente, y siempre y cuando eso no esté por encima de la palabra de Dios, debemos aprender a sobrellevar eso, debemos aprender a aceptar eso. Y como decíamos, al igual que con las tradiciones, nosotros como iglesia también tenemos como pueblo nuestra cultura, nuestra manera de hacer los himnos, nuestra manera de cómo dirigir todo en la iglesia. Y si eso no afecta el mandamiento dado por Dios a Moisés, no deberíamos nosotros como cristianos problema en que se realice de una forma u otra. Ahora bien, nosotros estamos en este país que es totalmente diferente en cuanto a cultura de lo que ya nosotros hemos creído. Y si bien es cierto que nosotros tenemos que respetar la cultura, hay otra cosa que nosotros tenemos que hacer, es poner una pared con algunas culturas y no permitir que esas cosas entren a nuestra iglesia, que entren como pueblo de Dios. Bien decía el hermano, hoy en día hay cosas que a la luz de la Biblia no están bien. Y por el hecho de que sean de esta cultura y por el hecho de que nosotros vivamos en este país, no quiere decir que deberíamos no permitir que eso entre al pueblo de
de Dios, que se imponga por encima de la palabra de Dios. Muy bien, hermana. Sí, mientras nuestro hermano segundo, si quiere decir algo, permítame leerles dos cosas que presenta la lección. Dice, la cultura, como cualquier otra faceta de la creación, está afectada por el pecado. Entonces, eso es un criterio, tanto la mía como la vuestra y la de este país. Y la segunda idea es, dice, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente si es necesario para crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. En otras palabras, ya lo comentó el hermano García, Soledad, si nosotros encontramos que la cultura actual dicta que nuestros planteamientos bíblicos son contrarios a la cultura, si la palabra de Dios nos da un escrito está, tendremos que hacer una actitud contraria a la corriente actual, porque la palabra de Dios está sobre la cultura. Hermano segundo, ¿usted quiere decir alguna cosa más? El hermano Gustavo decía que la cultura es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y nosotros en este país también estamos alrededor de la cultura, de costumbres. Hay, inclusive, pues la cultura está en lo artístico, en lo cultural, en la tecnología, todo es cultura. Pero la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cómo nosotros poner aparte de estas costumbres? Y yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer, como lo hizo Daniel, habíamos estudiado el trimestre pasado, dice en Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer para no caer en las cuestiones de la cultura que nos rodea, que están en contra de la Biblia, es tomar una decisión. Y esa decisión es no involucrarse con las cosas que nos van a hacer daño, ¿sí? Y mire que quién le ayuda, quién nos ayuda o nos da la gracia para nosotros soportar esto, dice el Daniel 9, dice, y 1:9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Sí, o sea, el que da gracia en este punto es Dios, ¿sí? Entonces es el que nos va guiando, y aquí para no caer tenemos que depender de Dios. Sí, la otra cosa es también, puedo decir que nosotros debemos expresar lo que nosotros somos, ¿sí? Yo no hago esto porque yo creo lo que dice la Biblia, ¿sí? Y creo que si seguimos el libro de Daniel y los ejemplos que él nos da, pues dice entonces Daniel dijo a Melzar, que era el jefe, que por favor no le dieran de comer porque yo tengo esta cultura de no comer, ¿verdad? Entonces es expresar lo que creemos. Y luego pues el rey, cuando después pasa eso, les encuentra mejores. Entonces, miren que nosotros también, la palabra de Dios dice que tenemos que ser los primeros, ¿no? En expresar eso. Entonces, y lo último, pues, es que nosotros, para estar salidos de esta cultura, debemos ser una luz para otros, ¿sí? Es por eso que dice que en el capítulo 3:28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque vio la diferencia desde cuando llegaron en su alimentación, en su forma de ser, y ahora pues ellos eran una luz. Entonces la cultura es, para no involucrarnos en la cultura, tenemos capacidad de decidir, depender completamente de Dios, expresar lo que creemos, ser los mejores en nuestra comunidad y ser una luz para otros. Solo así, pues, amén. Muy bien, hermano segundo. Muchísimas gracias. Estar así. Qué bueno. Entonces cerramos el tema de la cultura y entramos al punto de la razón, ¿de acuerdo? Miren, en la razón vamos a decir dos cosas. La lección parte de un punto de vista bíblico, que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
¿De acuerdo? Ese es un principio. Hay dos citas allí que podemos leerla. Está en Proverbios 1, 7 y 9, 10, que coinciden en que la persona sabia tiene temor a Jehová. Luego tenemos a Pablo diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ayer leíamos, cuando repasábamos el conflicto de los siglos, que una de las trampas del enemigo es hacernos suponer que las cosas de Dios son tan poco desarrolladas, de poco conocimiento, que no necesitamos creerlas, ¿de acuerdo? Pero tampoco podemos desdeñar que tenemos una capacidad de razonamiento, ¿de acuerdo? Solamente que el encuentro entre lo que nosotros pensamos y lo que creemos es en el punto intermedio, es la obediencia. Si aquello que yo pienso va contra el mandamiento de Dios, contra la voluntad de Dios, entonces aquello que yo pienso debería ser desechado. El criterio para entender cuál es el lugar de nuestra razón en cuanto a la palabra de Dios es bastante tenue, pero la única regla, así como las tres anteriores, es la palabra de Dios. Nicoleta hizo un comentario aquí bastante interesante en el chat. Dice, la razón siempre debe estar en concordancia con la palabra del Señor y cumplir lo que está escrito con la Biblia. Entonces podemos razonar correctamente. Pablo dice que todo pensamiento nuestro, razón debe estar sometida a la obediencia a Dios. Este es el trasfondo, ¿de acuerdo? Son las 10:51. Yo creo que tendríamos unos 5 minutos más para pasarnos, así que no teníamos problema. Hermanos, ¿quién quisiera iniciar este debate en cuanto a cuál es tu impresión, hermano, hermana, en cuanto a la razón? Hermano García, adelante. Sí, Dios nos ha dado dones y talentos, y uno de esos es la razón, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir. Al nosotros razonar sobre las cosas que nosotros vivimos, pues hay mucha gente que evalúa esa razón y obviamente pues ensalza la razón humana para la elección de representantes, para la elección de, se puede decir, de políticamente hablando, pues ocupar los puestos para poder regir ciertos tipos de normas y leyes. Nosotros debemos entender este aspecto en base a lo que significa la fe. Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Y cuando Dios dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, esto implica que debemos tener una fe razonada. Y para que nosotros podamos tener una fe razonada, cualquier tipo de sabiduría, cualquier buena razón que nosotros tengamos, debemos someterle a la norma bíblica que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué significa el temor a Dios? Nosotros conocemos que el temor a Dios significa reverencia. Usted ya lo dijo, fidelidad, en otras palabras, obediencia y amor. Si nosotros agrupamos todos estos conceptos, entonces vamos a glorificar a Dios con la sabiduría y con la buena razón y el buen entendimiento que Dios nos dé. Muy bien, hermano García, muchas gracias. Hermano segundo, hermana Soledad, ¿algún comentario? Pastor, una de las cosas que nosotros los seres humanos tenemos también que tener en cuenta es que nuestra razón y nuestro pensamiento a lo largo del tiempo se han visto afectados por el pecado. Y como decía el hermano, por ejemplo, hay muchas cosas, y eso lo hemos visto también en la historia de personas que no creen las verdades bíblicas, porque quizás tengan una explicación, o sea, porque quizás no vean una explicación científica o porque quizás su razón no le da para entenderlo. Pero en ámbitos cristianos, si bien es cierto que nosotros debemos tener nuestra creencia, deben ser razonables. Hay muchas cosas bien en la Biblia
que solamente por fe nosotros debemos confiar en ello. Por ejemplo, ¿cuántas personas nos han preguntado la existencia, cómo fue creado, quién lo creó y entre otras cosas? Entonces, hermano, yo le voy a decir algo, si a mí me preguntan eso, yo realmente no sabría cómo explicar cómo fue la creación de Dios, o sea, en qué momento Dios existió. Entonces, quizás para otra persona, yo sea una persona no razonable. El evento que la Biblia, que el mundo fue creado en 6 días, quizás para muchas personas yo no sea razonable. Entonces, también en esos momentos o en esas circunstancias, yo entiendo que son cosas en la Biblia que solamente por fe nosotros podemos como mantenernos creyendo en eso. Y eso no quiere decir que no seamos personas razonables. Muy bien, gracias. Rick comenta desde el chat, dice, cita un texto de la Biblia, porque la palabra de la cruz, dice, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es interesante cómo el mundo o las personas que consideran a la Biblia como algo, un libro antiguo simplemente, o rebajan su condición a un libro histórico antiguo, se dejan seducir y pierden el sentido de que realmente el principio de la sabiduría es empezar a creer en este libro, la única revelación de Dios. Hermano Segundo, ¿algún comentario, por favor? Pastor, el discernimiento y hermanos, la razón, la facultad de discernir o pensar. Y miren que Jesús siempre ponía en sus enseñanzas a pensar, ¿sí? Con preguntas. Por ejemplo, en Mateo 17:25 dice, Jesús dijo, si al entrar en la casa de Jesús, le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de sus extraños? Aquí le hace una pregunta y le dice, bueno, piensa, no discierne, cómo son, quién paga o de quiénes se cobran los impuestos, ¿sí? Entonces Jesús siempre está poniéndonos a pensar, a reflexionar, pero siempre la reflexión tiene que ser con la palabra escrita. Porque el apóstol Pablo también después con esto de pensamiento dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, miren que Jesús siempre está diciendo, tienes que pensar, discernir con la palabra de Dios, porque si no, pues nos vamos a extraviar. Por eso por eso alguna vez hay muchas personas que se alejaron de la palabra de Dios y por eso el Salmo 53:1 también dice, el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y se hicieron abominables, maldad, no hay quien haga bien. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? Que nos apeguemos más a nuestra razón y nos olvidemos y digamos como el necio, no hay Dios. Entonces, por eso habíamos dicho que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Jehová. Entonces, creer en el temor de Dios es el principio de la sabiduría, que eso sería pues mi comentario, pastor. Muy bien, hermano Segundo, muchísimas gracias. Hemos cerrado estos 4 aspectos que son críticos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y pasamos al quinto. En el quinto, directamente la lección asume que la palabra de Dios, es decir, ya no lo tomamos de forma corporativa. Dice, el Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios y nos extraviará de ella. Aquí el elemento que se introduce es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Luego dice,
Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia solo es la norma por la que todos los demás necesitan comprobarse. Hay algunas citas que presenta la lección, si alguien las quiere tomar y comentar, pero yo quisiera avanzar un poquito más abajo en la introducción de este tópico. Algunos afirman haber recibido revelaciones especiales por parte del Espíritu Santo, y estas revelaciones contradicen el mensaje de Dios. Alguna vez visitando algunos hermanos de nuestra iglesia nos encontramos allí que algún trabajador de la casa o una visita pertenecía a congregaciones en las cuales decían que tenía un apóstol que sube a los cielos, habla con Dios y el Señor le revela. Estas cosas son muy usuales en el mundo evangélico a día de hoy, donde predomina más la experiencia que la palabra de Dios. Y a veces tenemos entre nuestra congregación algún hermano que prefiere explicar las cosas más por su experiencia de haber recibido de parte del Señor, pero si esa experiencia contradice la palabra de Dios, entonces no proviene de Dios. ¿Quién quisiera comentar algo más de este último aspecto de la lección, mis hermanos? ¿Alguien? Sí, pastor, quisiera basándome en lo que dice la lección, dice, nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios. Ojo con este aspecto. Sí. Normalmente en el mundo en que vivimos, mucha gente no le da validez a la palabra de Dios porque dice, bueno, si la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué hay tantas traducciones y por qué hay ciertas diferencias? Bueno, en realidad hay cosas que nosotros no podemos responder totalmente, no podemos satisfacer las demandas de la gente, pero lo que sí debemos saber es que, si bien es cierto, el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que tengamos esta carta de amor, no es menos cierto que esta nunca va a reemplazar a la palabra de Dios, sino que siempre deben estar, dice, en armonía. ¿Cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios? Por más que tengas una buena razón, un buen raciocinio, una buena inteligencia, siempre va a ser difícil, siempre se necesita de un poder sobrenatural para que nosotros podamos comprender. Y ahí entra pues en acción el Espíritu Santo, quien nos da la luz necesaria para que nosotros podamos ver que este libro que tenemos en nuestras manos es verdaderamente la voz de Dios. No nos olvidemos lo que nos dice Juan 17:17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo llegamos nosotros a ese conocimiento? A través de su palabra, a través de sus escritos. Y realmente, hermanos, creo que es contundente el hecho de que este libro, a pesar de los años que han pasado, todavía tiene vigencia y hoy mucho más que cuando fue escrita. Muy bien, hermanos. Son las 11:03. Damos nuestros últimos comentarios. Hermano Segundo o hermana Soledad, quien quiera. Pastor, Sí, hermano. en estos tiempos de crisis, y ya la Biblia lo había dicho, que para el tiempo del fin se levantarán muchos falsos profetas y que tratarán, si es posible, de engañar aún a los elegidos, a los escogidos, a los hijos de Dios, no a las personas que no se comunican con Dios, no, son aquellas personas que están orando y que están en perfecta comunión con Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros que no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, allá en Dominicana, en estos días de crisis de coronavirus, se ha levantado una ola de personas que han dicho que que el Espíritu Santo le ha revelado que va a pasar tal cosa, que deben hacer esto, que deben hacer lo otro. Y yo analizando un poco, y de hecho estuve hablando esta mañana con mi mamá, que muchas de esas personas que salen diciendo que el Espíritu Santo les reveló y que supuestamente tienen luz nueva, casi están conforme a la palabra de Dios. Esas personas que salen hoy en día diciendo algunas cosas no están conforme a la palabra de Dios en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo he escuchado personas creyentes que dicen que han muerto, que murieron y que cuando murieron fueron al cielo, y que allá en el cielo entonces el Señor le ha mostrado que deben decir tal cosa. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a la muerte?
ya el Señor había dejado su escrito. Entonces, si el Espíritu Santo realmente nos revela algo a nosotros como hijos de Dios, tiene que ser algo que esté basado en la palabra de Dios. No es que el Espíritu Santo me va a decir una cosa y cuando yo vaya a la Biblia va a decir otra cosa. Como decía el hermano, todo que el Espíritu Santo revela en nuestra vida es algo que debe estar alineado con la palabra de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, hermano segundo. Pastor y hermanos, en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay una verdad más clara que la palabra de Dios. Y en Juan 5:46 y 47 dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? ¿Sí? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque los fariseos no creían o no entendían o no conocían la palabra de Dios. Por eso nuestra fuente única para el conocimiento y para estar en la verdad es la palabra escrita de Dios. Así es que la invitación es para que nosotros sigamos confiando que Dios se ha revelado a través de su palabra y como comenzamos al inicio, diciendo a la ley y al testimonio. Sí, sí, a la ley y al testimonio, porque todos podemos decir cosas bonitas, que yo soñé esto, yo soñé otro, pero ¿cómo está mi vida con el Señor para que el Señor se revele a mi pecador? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso, mis hermanos. Gracias, ese es mi comentario, pastor. Muy bien. Mis hermanos, ha sido realmente bastante instructivo, ha sido no solamente, sino bastante hermoso tenernos esta clase de escuela sabática cuando todos participamos. Yo sé que los hermanos están, algunos como Nicoleta, Rick comentando, Carlos y los demás. Para cerrar este debate, este estudio, este repaso, leo solamente textualmente lo que dice la lección en la última parte, en la sección de las preguntas para reflexionar, antes exactamente. Dice, en cierto sentido, la cultura, experiencia, razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas, pero se transforman en problemas cuando contradicen lo que las escrituras enseñan. Allí es un problema. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos explicado. Pero a menudo es de esperarse. No obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios, mayormente las historias de la apostasía del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, tuvieron lugar cuando las influencias externas superaron o estuvieron primeramente sobre la revelación divina. Queridos hermanos, les agradecemos por su comentario y yo les quisiera invitar a que se despidan de los hermanos en este repaso de la lección y luego continuaremos con el programa. Hermanos, ¿quieren saludar a vuestros hermanos online? Denles un fuerte saludo. El tiempo es vuestro. De mi parte, pastor, gracias a usted por la invitación y gracias a mis hermanos del panel. Y un abrazo cristiano para cada uno de mis hermanos que estamos conectados a través de este medio. Que Dios los bendiga y un feliz sábado. Amén. Mis hermanos, también quiero enviarles desde aquí un fuerte abrazo, los extrañamos mucho y sigamos confiando en lo que Cristo Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que, hermano, les animo a seguir confiando en Dios y sigámonos cuidando. Que el Señor nos bendiga, especialmente a los que estamos saliendo a trabajar, hermanos. Bendiciones. Amén. Amén. Bien, hermanos, también ha sido un placer compartir con ustedes y si a ella le debemos llevarnos en esta hora es que la Biblia es la única y mayor regla de fe, así que confiamos en la palabra de Dios, escudriñando su palabra, el enemigo no podrá con nosotros. Así bendiciones y un feliz sábado para cada uno. Feliz sábado.
Muy bien. Queremos agradecer a los hermanos panelistas y que el Señor bendiga, y agradecemos a todos los que están conectados. Gracias, hermanos. Vamos a Gracias, pasar. pastor. Oigan las monedas, oiganlas caer, todo es para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, perdonar. Queríamos decir de que este trimestre las ofrendas van a propósitos dentro del campo de la División Transeuropea. Allí tienen el mapa y hay 3 proyectos. La primera actividad es abrir un centro de influencia en Noruega. El segundo es establecer una iglesia en Nueva Belgrado, en Serbia. Y la tercera, construir una iglesia y un centro de influencia en la isla de Chipre. Estas ofrendas que estamos entregando en el último sábado, el superávit va a ir directamente a estos proyectos. Así que vamos a ponerles un vídeo de cómo la iglesia está trabajando en países, en este caso, Bulgaria. Este tipo de proyecto fue creado por el gobierno ya que necesitaba mejorar la nutrición y es una necesidad en Mozambique. Actualmente la tasa de desnutrición crónica es altísima, sobrepasa el 40% y afecta a todo el país. Incluso hay lugares donde es mayor. También en Maputo descubrieron que es más del 30%, lo que también incluye distritos de Boane. Por eso sentimos que es importante que los estudiantes también reciban una porción de alimento porque podrían no estar recibiendo suficiente. Al principio, ADRA Internacional financiaba los alimentos de nuestra escuela. Otra parte de la donación llegaba a través de Acción contra el Hambre. Al ser parte de este proyecto, ellos reciben arroz. El arroz viene en un paquete con soya y vegetales deshidratados. En cada paquete hay un paquete de multivitaminas dentro del alimento que nosotros distribuimos. Así que cada ración que reciben equivale a unas 700 kilocalorías como complemento a lo que reciben en su casa. Al comenzar este proyecto hicimos una antropometría para medir el peso y la altura de los estudiantes y lo analizamos. Descubrimos que el 50% de los estudiantes estaban por debajo del peso normal. Eso fue hace un año. Tenemos que seguir pesando a los estudiantes. Tenemos un grupo de control mensual para medir resultados concretos y ver si se producen cambios.
Lo que sí hemos notado es que hay un aumento en el número de estudiantes. Comenzamos con 9.366 y ahora tenemos 13.453 estudiantes. Al terminar el año pasado teníamos 11.656 estudiantes. Oigan las monedas, oiganlas caer, todo es para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Vamos a preparar el programa de la parte del misionero mundial. Vamos a nuestra hermana Concepción, hará una introducción y tendremos el relato por nuestra hermana Soledad. Hermana Concepción, ¿estamos listos? Adelante, hermana. Soy la razón. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo están? Espero que todos estén bien por la misericordia de Dios. Para decir lo siguiente, soy la razón. Soy muy mencionada en todos los ámbitos de la vida, porque represento la capacidad del ser humano para sacar conclusiones. Puedo ser autoritaria y me gusta imponerme. Sé que he sido afectada grandemente por el pecado, pero si estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios, tendremos mayor capacidad para poder razonar correctamente. Gracias. Que Dios nos bendiga. Amén. Misionero para hoy se titula Dos hijos inesperados y viene desde Polonia. Esta vez nos cuenta la historia de una mujer llamada Alina. Alina, hermano, después que tuvo su tercera hija, decidió no tener más hijos. Pero, ¿qué pasa? Que Alina, cuando tenía 42 años, se dio cuenta que estaba embarazada de 5 meses. Tenía 5 meses de embarazo y eso generó en Alina una preocupación terrible. Ella inmediatamente se enteró de su embarazo, acudió al médico. Cuando ella fue con su doctor, pues si Alina estaba preocupada, el doctor estaba aún más preocupado que ella, porque él sabía que este embarazo era de alto riesgo, es decir, podía poner en peligro la vida de Alina, pero también el niño podía tener algunas complicaciones o podía salir con alguna malformación congénita, algún síndrome. Y frente a esta situación, el médico lo que hizo fue que le recomendó a Alina que no tuviera el niño, que lo abortara. Y ella, obviamente, en ese momento ella aceptó las recomendaciones que su médico le había dado. Pues el médico puso en contacto a Alina con una clínica para que le practicasen el aborto. Ella trató de comunicarse con la clínica en varias ocasiones y no tuvo ninguna respuesta. Ella no le había comunicado nada a su esposo, pero su esposo se había enterado por una de sus hijas la situación o la decisión que ella había tomado. Y en un día de su trabajo, el esposo se presentó a rogarle a Lina, a implorarle que no abortara y a preguntarle que por qué ella había tomado esa decisión. Pues ella no daba su brazo a torcer, hermano, sino que insistía en que ella no podía tener ese niño. Y dentro de su desesperación, una de las cosas que Alina le preguntó a su esposo fue que si en caso de que yo abortara,
si yo aborto, ¿tú me vas a dejar? Entonces su esposo le dijo que independientemente de la decisión que ella tomara, que él nunca la abandonaría. Y esto, mis hermanos, fueron las palabras que Alina necesitaba para cambiar de decisión. Así que ella junto a su esposo decidieron llevar a cabo este embarazo. Y pasado el tiempo, llegado el momento de tener su hijo, si ella se sintió sorprendida cuando salió embarazada, verdaderamente se sorprendió aún más cuando ella tuvo su hijo, cuando ella pudo ver que su hijo nació totalmente saludable, que no tenía ningún trastorno, que no tenía ningún síndrome. Y una de las cosas que Alina pudo ver cuando tuvo a su hijo fue la mano milagrosa de Dios y la mano poderosa de Dios obrando a su favor y a favor de su hijo. Otra de las cosas que Alina nos cuenta es que ella se dio cuenta que los seres humanos nos equivocamos, que por más seguro o confiado que nosotros estemos en algo, nos equivocamos y que solamente Dios tiene la última palabra, que solamente Dios puede llevar a cabo algo sin importar las circunstancias o las cosas que se presenten. Así que Alina, frente a esa maravillosa obra que Dios había hecho en su vida y en la de su hijo, tomó la decisión de buscar de Dios, de servirle a Dios, y ella quería conocer la fe de su esposo. Su esposo era adventista, así que ella, sin decirle nada a su esposo, comenzó a estudiar la Biblia. Y un día, mientras ellos estaban en un campamento, ella le dio la sorpresa de ser bautizada. Así que Alina, con toda su familia, eran parte del pueblo de Dios. Alina fue involucrándose cada vez más en las actividades de la iglesia, en la obra misionera, y una de las cosas que ella hacía era que visitaba orfanatos. Dentro de esos orfanatos, Alina conoció a un fisioterapeuta que le contó sobre un niño con síndrome de Down que se llama Dawi. Este niño fue abandonado por sus padres al momento del nacimiento y el fisioterapeuta le contaba a Alina lo difícil que había sido para ellos conseguir una familia para este niño. Así que este orfanato tenía un programa que cada fin de semana ellos permitían que algunas familias se llevaran a los niños a sus hogares y luego los retornaran al orfanato. Y Alina y su familia, eso era lo que hacía. Cada fin de semana se llevaba a Darwin a su casa y luego lo llevaban al orfanato. Pues un día, cuando le tocaba llevar a Darwin al orfanato, él comenzó a llorar intensamente. Y dice Alina que eso realmente como que tocó su corazón, tanto así que ella también comenzó a llorar. Fue en ese momento donde ella y su esposo se dieron cuenta que debían adoptar a este niño. Entonces, cuando no siempre las cosas van bien, siempre se presentan como dificultades. Cuando ellos presentaron esa decisión a sus familiares, ellos no estuvieron de acuerdo porque aparte de que Darwin tenía síndrome de Down, no caminaba. Entonces, ellos no estuvieron de acuerdo, los familiares de ella. Pero su hijo, el más pequeño, le escribió una carta a sus padres diciéndole que no le importaba la condición que Darwin estuviera, que él quería a Darwin en su casa y esta vez para siempre, que lo quería como su familia. Así que eso también los motivó a ellos a adoptarlo. Y hoy, hermanos, dice el relato misionero, nos cuenta Lina, que Darwin, aunque no caminaba y que los médicos una vez más se habían equivocado, porque ellos le decían que él nunca iba a poder caminar. Y dice ella que hoy, después de varias cirugías, él puede caminar perfectamente. Hoy que en ese tiempo era un niño, ya es un adolescente, un joven, tiene 17 años, y algo que ella nos cuenta es que con la vida, con la historia de Darwin, ellos han podido compartir la palabra de Dios, que las personas se maravillan y se alegran mucho al verlo y al conocer su historia, y que una de las cosas que él hace es que él mismo comparte la palabra de Dios, que a ellos le hacen preguntas y él puede compartir la palabra de Dios. Otra cosa es que ellos
El año pasado pudieron regalar más de 200 ejemplares del libro El conflicto de los siglos. Dice ella que a pesar de todos los problemas que él había tenido, él puede leer la Biblia, él inclusive puede memorizar textos bíblicos y que uno de los textos favoritos de Darwin es el Salmo 23, porque dice que resume su vida. Él dice, Darwin, el Señor es mi pastor. Y queridos hermanos, eso es lo que realmente queremos que nos llevemos en esta mañana. Vuelvo y decimos, estamos nosotros viviendo en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, en tiempo de incertidumbre y debemos aprender de Darwin. Aprender qué cosa, que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que en lugares de delicado pasto nos hará descansar. El Señor siempre ha estado con nosotros y siempre estará. Así que confiemos plenamente en nuestro Señor. Dios no nos ha dejado en el pasado y tampoco nos dejará en el presente. Otra de las cosas es que ellos dicen que la ayuda de la ofrenda del 13º sábado del 2017 ayudaron a construir un canal en Polonia, el canal que se llama, un canal televisivo que se llama Hope Channel, y que a través de ese canal pues el evangelio se transmite allí en su lengua, que nos motiva a que podamos colaborar con nuestras ofrendas, porque las ofrendas llegan a lugares donde nosotros no podemos llegar. Hermanos, feliz sábado, bendiciones y confiemos plenamente en nuestro Dios. Bye. Muchas gracias, hermana Soledad, que el Señor te bendiga. Tenemos ya casi el programa a punto de terminar. Nuestra hermana nos ha comentado que los proyectos en los cuales en un momento dado fue Polonia permitieron que se construyera esa cadena de televisión. Mirad cómo a través de alguna inversión personal que hemos hecho podemos llegar de una forma con calidad a nuestros hermanos. El mundo de hoy necesita que el evangelio se predique también con términos de calidad. Bien, tenemos una participación especial, tenemos a Winnie, quien nos va a presentar una alabanza al Señor en los minutos que nos quedan. Adelante, Winnie. Amén.
Queremos agradecer a Winnie por la alabanza, nuestro Señor. Estamos llegando al final de nuestra clase de escuela sabática juntamente con la programación. Queremos pedir a los directores, queremos agradecer a nuestra hermana Soledad por el programa de esta mañana, al hermano García por reunir a los maestros que han tenido el repaso. El próximo sábado, nuestros hermanos de la Iglesia del Sur van a organizar, como ya saben, el programa. Vamos a nosotros facilitar esto únicamente, y en el debate de la lección queremos que nuestros directores escojan a los maestros cuantos quieran participar para este programa de escuela sabática. Bien, hermanos, estamos llegando al final, son las 11:30. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a terminar y vamos a reiniciar el software, ¿de acuerdo? Para ver si los fallos estos que son puntuales puedan desaparecer. También queremos decirle que ya tenemos la notificación de YouTube de que a las horas que iniciamos hay mucho tráfico en Londres, y entonces la calidad del ancho de banda disminuye. Al pasar la mañana, la gente empieza a hacer actividades y nos libra un poquito el ancho de banda. Pero de todas maneras, hermanos, vosotros sois la razón de la iglesia. Estamos muy contentos de que estén participando. Vamos a terminar cantando el himno oficial de la escuela sabática, y me permitirán tener la oración con todo aprecio. Vamos a cantar el himno de la escuela sabática que marca el final de nuestro programa. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Muy bien, hermanos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a terminar este programa con una palabra de oración. Oremos. Querido Señor, te agradecemos porque nuestros hermanos están reunidos en sus hogares, haciendo que la iglesia no sea únicamente un lugar, sino las personas. Y tú has permitido que esta mañana tengamos un mejor programa. Hayamos podido someter a los medios en tu nombre, para que tu palabra, esta experiencia de estar juntos, sea una experiencia gratificante. Comprendemos que la palabra de Dios supera largamente a nuestra cultura, experiencia, razón, inclusive tradiciones. Pero
Oh Dios, tú eres el que nos da esta sabiduría y vamos contentos al terminar esta clase sabiendo de que permitiste que conociéramos la verdad. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en lo que aún nos queda de programa. Será una delicia estar juntos en el culto divino. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quisiéramos antes de terminar, son las 11:35, saludamos a Betty, saludamos a Rick, Nicoleta, hermana Marinela, el Señor te bendiga, Donna y Evelyn. Te damos un fuerte saludo, mi querida hermana, mi querido hermano, en este programa de Escuela Sabática, el cual termina. Mi querido Ricardo, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer disfrutar de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Un abrazo y que el Señor nos acompañe.